Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, que este tiempo que estamos acá nuevamente reunidos en el nombre de Jesús, podamos disfrutar de la palabra que Dios ha preparado para que podamos escuchar. Así que yo los bendigo esta noche y pido que su Espíritu Santo, el Señor, pueda hablarnos, pueda ministrarnos y pueda, a través de esta palabra, confortar nuestros corazones. Un abrazo para todos, saludo para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo número 41, versículo 8 al 10 y 13 voy a leer de este pasaje. Y dice así la palabra del Señor: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a orar esta noche pidiendo al Señor que el Señor sea a través de esta palabra hablándonos a cada uno de nosotros. Maravilloso Dios, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, esta noche, Padre, declaramos, Padre, la gran verdad que está en esta palabra, Señor. Declaramos, Dios, que esta palabra tiene vida, Señor amado Dios, y fluirá en nuestro ser, Señor, trayendo, mi Dios amado, un renuevo, un levantar, Señor amado, un avivar a nuestro ser y a nuestro espíritu, Señor. Oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo sea, Señor, hablándonos esta noche y que podamos tener, Señor, el oído, Señor, sensible, Padre, a la voz tuya, Señor. Muchas gracias, amado Jesús. Así te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema Cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo es el tema que en esta noche vamos a escuchar. A veces pasamos por circunstancias que nos hacen dudar y preocuparnos y muchas veces nos hacen llegar a la angustia y a la desesperación. No sé si usted ha llegado a este límite de pasar por alguna circunstancia difícil, ¿no? O algún momento que de repente le ha hecho dudar o le ha hecho preocupar o le ha hecho afligir, ¿no? Seguramente que muchas veces hemos podido estar al límite de esa circunstancia. Y muchas veces de repente nos hemos hecho muchas preguntas, ¿no? Y hemos, en vez de salir o buscar, o después de hallar una solución, hemos quedado de repente en una desesperación y en una preocupación más fuerte. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones, ¿no? Y todas esas circunstancias, ¿no? O todos esos problemas que vienen a nuestra vida, lo hemos enfrentado solo, hemos puesto no solamente nuestra capacidad o la confianza solamente en las cosas de esta tierra, ¿no? O de repente las confianzas en algo fuera de Dios para que pueda ayudarnos a solucionar los problemas que atravesamos. Generalmente siempre, a veces así, pasamos o vivimos, ¿verdad?, ese momento, ¿no? Porque quizás en el último momento es que nos acordamos de Dios. Quizás en el último momento ya donde está todo casi perdido, recién acudimos al Señor. Y es por eso que pasamos esas circunstancias o esos momentos difíciles, ¿no?, en la vida que estamos viviendo. Pero esta noche, a través de esta palabra, ¿no?, el Señor quiere animarnos, quiere alentarnos a que nuevamente nosotros podamos tener en cuenta, ¿no?, de que en cada momento de nuestra vida, ¿no?, en cada segundo, en cada minuto y en cada hora de nuestra vida, está el Señor al lado de nosotros para ayudarnos, ¿no? Quizás eso es lo que hemos dejado, nos hemos olvidado, ¿no? O hemos dejado de confiar en Dios, o hemos dejado de buscar a Dios, y por eso es que nos hemos sentido, ¿no?, en muchas situaciones, ¿no?, o en muchas realidades así, viviendo una vida desesperada y afligida. Pero queremos que en esta noche, ¿no?, esta palabra pueda alentar nuestra vida, pueda levantar nuestro espíritu y podamos confiar en el Señor.
Ahí es cuando entonces debemos nosotros dejar a Dios trabajar y solamente confiar en Él. Él va a hacer lo mejor para nuestra vida, ¿no? Hay cosas que por más que querramos solucionar o hacerlo nosotros con nuestra propia capacidad o nuestra propia inteligencia, no podemos hacerlo porque ya no está en nuestras manos. Y es ahí donde acudimos al Señor para que el Señor pueda ayudarnos. Por eso el tema de esta noche es cuando Dios está contigo, ¿no? Así que tomemos en cuenta esta palabra porque es una palabra poderosa, una palabra gloriosa, ¿no? Que Dios le está diciendo, ¿no? A Israel, al pueblo de Israel, ¿no? Y precisamente a Jacob en especial, porque lo escogió a Jacob. Y hay 4 cosas importantes que acá nos muestra la palabra del Señor que yo quiero compartirlas en esta noche. Y lo primero es que cuando Dios se mueve a nuestro favor. Escuche bien esto, que cuando Dios está a nuestro favor o se mueve a nuestro favor, no va a haber obstáculos, ¿no? Ni gigantes que puedan detener, ¿no? La mano de Dios o la ayuda de Dios o la protección o el cuidado de Dios en nuestras vidas. Esto es real, hermano, ¿no? Esto es real y es una verdad absoluta porque Dios va a estar para ayudarnos. El problema es como lo dije al comienzo, ¿verdad? Que muchas veces, ¿no? Al estar atravesando esos momentos difíciles, nos hemos olvidado de Dios, ¿no? O en última instancia recién hemos buscado o hemos acudido a Dios. Recuerde que la palabra de Dios, ¿no? Y la promesa de Jesús para nosotros es, y estoy, dice, todos los días con ustedes, dice, hasta el fin. Entonces, es una verdad que la muestra la palabra del Señor, ¿no? Lo confirma la misma palabra, ¿no? En otros muchos pasajes, ¿no? Y a través de muchas otras circunstancias y dificultades que pasaron hombres, ¿no? Que le creyeron a Dios, ¿no? Y dependieron de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para sus vidas, ¿no? El ejemplo, ¿no? Lo tenemos ahí en la primer libro de Samuel, capítulo número 17 y verso 46, cuando David, ¿no? Enfrenta, ¿no? a este gran gigante, ¿no? Y está en medio de toda esa situación difícil, ¿no? Que estaba atravesando el pueblo de Israel cuando se levantaba un gran paladín y venía, ¿no? Y amenazaba al pueblo de Israel, ¿no? Y nadie se animaba, nadie se atrevía, ¿no? A enfrentar, ¿no? A este gigante. O sea, había un obstáculo, ¿no? Estaban pasando por una situación difícil, ¿no? Ni el mismo rey Saúl, que era un hombre, dice la Biblia, ¿no? Bien grande, bien robusto, no se atrevió a enfrentar al gigante, ¿no? Obviamente, el que salía por la mañana y salía por la tarde durante 40 días, dice que los amenazaba, los amedrentaba, dice, ¿no? Y todavía los desafiaba, le decía, alguien que venga y se atreva a pelear conmigo y me derrote, entonces todos nosotros, ¿no? El pueblo filisteo les va a servir al pueblo de Israel. Pero tras el monumento grande o tras la figura o la presencia de este hombre gigante, ¿no? Todos quedaban asustados, amedrentados, ¿no? Afligidos y desesperados por las circunstancias que estaban atravesando. Pero ahí, en medio de la nada, como se puede decir, ¿no? Aparece este joven sin experiencia en la guerra, ¿no? Sin mucha capacidad de repente de manejar las armas, ¿no? Pero que tenía algo diferente, ¿no? Que todos aquellos guerreros que estaban ahí al frente de la batalla, ¿no? Queriendo enfrentar o queriendo, ¿no? Pelear contra el pueblo filisteo. Este jovencito se llama David, ¿no? Y este jovencito tenía la diferencia, como dije, ¿no? Y es que el Espíritu de Dios estaba en él, ¿no? El Espíritu de Dios le estaba en cada momento de su vida ayudándole para pasar los momentos difíciles, ¿no? Por el cual estaba atravesando. Por eso vamos a leer lo que dice ahí la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo número 17, verso 46 y 47, y dice de esta manera, mire, Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice David al filisteo, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos, dice.
Entonces, había, ¿no?, una diferencia, ¿no?, que el Espíritu de Dios estaba, ¿no?, impregnado dentro, ¿no?, convivía con este joven, ¿no?, y no tenía miedo. Entonces, desafió a ese gigante, enfrentó a ese gigante, ¿no?, y con la ayuda de Dios venció a ese gigante, y dice que ese día, dice, hubo una gran victoria en el pueblo de Israel, dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, ¿no? Porque quizás usted esté atravesando, ¿no?, un momento difícil y haya un problema grande que está enfrentando, ¿no?, o una circunstancia, ¿no? Pero acá lo que dice la palabra, ¿no?, que hay una diferencia, ¿no?, entre lo que puede ver nuestros ojos y lo que puede creer nuestro corazón. Si nosotros creemos de que Dios está al lado de nosotros, como lo dice acá la palabra del Señor, no, yo soy el que te escogí, yo te formé, dice, yo te tomé de los confines de la tierra, dice. No, yo te voy a ayudar, yo te sustentaré, dice, yo te esfuerzo, dice el Señor. Entonces, acá la palabra, ¿no?, nos da a nosotros el aliento esta noche, ¿no?, de poder confiar en el Señor en los momentos más difíciles que estemos atravesando en nuestra vida. Eso es lo que declara la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor esta noche, ¿no?, que cuando pasamos por las tormentas de la vida es cuando más debemos poner nuestra mirada en el Señor, dice. O sea que es cuando más debemos nosotros acercarnos a Dios, confiar en el Señor y decir, ¿no?, como dijo David, ¿no?, hoy, ¿no?, entregará ese problema, ¿no?, en las manos del Señor, o hoy entregaré ese problema en las manos del Señor, y del Señor va a venir mi ayuda, mi socorro, mi auxilio, ¿no?, para poder vencer, para poder salir de esta situación. Esa es la realidad, hermano, ¿no?, que estemos nosotros enfrentando en este tiempo, ¿no? Los problemas de la vida, las circunstancias de la vida, ¿no? Aquellas cosas que, como dije ya, humanamente ya no podemos solucionarlos ya. Hay cosas que no está ya en nuestra capacidad, ¿no?, ni en nuestras manos hacerlas, ¿no? Por eso es que debemos confiar en la gracia de Dios, debemos acercarnos a Dios, buscar la ayuda de Dios, buscar, y confiar en que Dios, ¿no?, va a solucionar aquel problema que estemos atravesando. Hay otro pasaje muy interesante ahí que quiero compartirle en esta noche, y es en el Salmo 138. Mire lo que dice el Salmo 138, versículo 7, dice, si anduviere, dice acá, ¿no?, el salmista, yo en medio de la angustia, dice, ¿no?, hace una declaración, dice, tú me vivificarás, dice, ¿no?, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra, dice, ¿no? La mano de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, ¿no?, cuando ese hombre, esa mujer, ¿no?, ese hijo, esa hija de Dios, ¿no?, confía en la misericordia y en el poder que Dios, ¿no?, tiene para ayudarnos y para salvarnos. Esa es la gran diferencia, hermano, que cuando estamos atravesando, ¿no?, los momentos difíciles de la vida, es cuando más debemos acercarnos a Dios, buscarlo a Dios, confiar en Dios, no dejar de que la mano de Dios nos ayude, como dice acá, no temas porque yo estoy contigo. Es una promesa, ¿no?, real que Dios nos dice, yo estoy contigo, ¿no? Pero más allá, ¿verdad?, de creer y de saber que Dios está con nosotros, y cuando miramos el problema es cuando de repente por ese gran problema nos olvidamos que tenemos un Dios más grande que ese problema, un Dios que puede solucionar ese problema que estamos atravesando. Entonces, eso es lo que nos dice Dios esta noche. Eso es lo que el Señor a través de esta palabra nos está alentando, animando a nosotros a que podamos esforzarnos, a que podamos animarnos, ¿no?, a que no temamos, ¿no?, ni tengamos miedo, ¿no?, de las cosas, ¿no?, difíciles o de los problemas, ¿no?, sino que confiemos en el Señor, dice, porque es más el que está con nosotros, ¿no?, es más poderoso el que está conmigo, con usted, que el que está en el mundo. Confiar en la gracia de Dios es descansar en los brazos del Padre, es decir, Señor, yo confío en ti, creo que tú me vas a ayudar, Señor, a salir del problema que estoy atravesando. Entonces, apreciados hermanos,
¿no? No dejemos de mirar y de buscar a Dios, ¿no? En todas las circunstancias, ¿no? Cuando las cosas están bien, aún así, en medio de esa situación buena, ¿no? O de bonanza que estemos atravesando, igual tenemos que buscar a Dios, igual tenemos que confiar en Dios, igual tenemos que seguir, ¿no? Confiando en la gracia misericordiosa de nuestro Señor para con nosotros, ¿no? Pero siempre, ¿no? Va a haber también oposición, ¿no? Pero si no hay oposición, tampoco hay bendición, ¿no? Entonces el enemigo siempre se va a levantar, el enemigo siempre va a buscar cómo desanimarnos, cómo hacernos de repente desfallecer en nuestra fe, ¿no? En nuestra comunión con Dios va a buscar cómo hacer que retrocedamos, o cómo hacer que tengamos miedo, ¿no? Pero dice la palabra que mayor es el que está en mí, en usted, que el que está en el mundo. Así que cuando las aguas se tornen fuertes, ¿no? Cuando la realidad de esta vida o los problemas de esta vida, ¿no? se tornen fuertes, Dios siempre enviará, hermano, ¿no? Su ángel, su gracia, su misericordia para salvarnos a nosotros que estemos afligidos. Amén. Hay una promesa, mire, ahí en la palabra del Señor, ¿no? En este mismo libro de Isaías que hemos leído 2 capítulos más adelante, en el capítulo 43, el versículo 2, dice, cuando pases, dice, por las aguas, dice, yo estaré contigo, dice. Gloria a Dios. Y si por los ríos, dice, no te anegarán, dice. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, dice, ni la llama arderá en ti, dice. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces yo quiero animarle con esta palabra, ¿no? Así como al recibirla yo, ¿no? Y compartirla con usted, también para mí me ayuda, ¿no? Me ayuda a seguir adelante en medio de la dificultad, en medio de los problemas, ¿no? Lo segundo que veo acá, ¿no? Y que es muy glorioso también es que cuando Dios está conmigo, está con usted, ¿no? Todo, escuche bien, le va a salir bien. Cuando Dios está contigo, cuando Dios está conmigo, hermano. O sea, cuando yo estoy, ¿verdad?, andando en los principios de Dios, caminando, ¿no?, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Aunque las cosas difíciles nos vengan, ¿verdad?, o atravesemos por las cosas difíciles, aún en medio de ello, en medio de lo malo y en medio de todo, ¿no?, se va a tornar para bien, ¿no? Porque así dice la palabra del Señor, dice, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas, dice, les ayuda, dice, para bien, dice. Cuando el Señor, ¿no?, estaba llevando al pueblo de Israel, ¿verdad?, y lo sacó de la esclavitud de Egipto, los estaba llevando a la tierra prometida, a Canaán, ¿no? Y en medio de toda esa situación que estaban atravesando, ¿no?, escoge a un joven para que lo reemplace también a Moisés, ¿no?, o para que sea sucesor de Moisés, a Josué, ¿no? Y en el libro de Josué, en el capítulo 1, ¿no?, en el versículo 8, ¿no?, el Señor les está dando una palabra de ánimo a este joven para que continúe el trabajo, ¿no? Pero algo que es muy importante y que el Señor nos lo dice en esta noche es lo que le dijo a Josué en el versículo 8. Mire lo que le dice el Señor, le dice, nunca, le dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino en todo caso la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Y acá declara la verdad, ¿no? Y todo te saldrá, dice, bien, dice. Todo te saldrá bien, dice. Aún en medio de ese problema, de esa dificultad, hermano, ¿no? Nadie, escuche bien, nadie podrá meter la mano en los propósitos sabios de Dios, ¿no? Aunque crea que lo está logrando, ¿no? Aún el enemigo, ¿no? O aún la gente mala, ¿no? Si yo ando con Dios, hasta lo malo me sale bien. Si yo estoy con Dios, quiero decir, ¿no? Quiero decir, si estoy caminando bien con Dios, haciendo
las cosas que le agradan a Dios, ¿no? Cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, ¿no? Entonces esas cosas, ¿no? Aunque a veces parecen malas, ¿verdad? Que van a venir momentos difíciles o tormentas a nuestra vida, ¿no? Aún en medio de ello va a ser para bien. Aún en medio de ello, ¿no? Aparecerá ese sol, ¿no? En la mañana, ¿no? Trayendo un renuevo, ¿no? Una victoria, una bendición a nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra lo declara, hermano, ¿no? Si usted anda conforme a lo que dice, si anda leyendo su Biblia todos los días, anda meditando en lo que Dios dice en su palabra, no en lo que dicen los noticieros, no en lo que dicen las noticias, no en lo que dice el mundo, ¿verdad? No es lo que dice la sociedad, no es lo que estamos viviendo de repente a través de esta pandemia. Es lo que dice Dios, porque es Dios quien tiene la última palabra, no para todo, ¿no? Y si así tengamos que partir de esta tierra algún día, no, es Dios quien tiene la última palabra para nuestra vida. Por eso es que no debemos confiar en Dios y no debemos olvidarnos de las promesas que Dios nos está dando en su palabra. Nadie podrá meter la mano en los propósitos de Dios. Así que confiemos en la gracia del Señor, sigamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, caminando, ¿no?, bajo los principios que el Señor nos ha trazado, ¿no? Hay momentos de repente que seguramente usted ha pasado, ¿no?, en la vida donde ha querido de repente botar la toalla, ¿no?, dejar la vida, la vida cristiana, ¿no?, por la situación que ha estado viviendo, atravesando, ¿no?, o por el momento difícil que ha estado atravesando, ¿no? Porque de repente no es tanto el problema, sino el culpable soy yo, ¿no? O es usted que se ha apartado de Dios, ha dejado de confiar en Dios, ha dejado de mirar a Dios, ¿no? Ha dejado de creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y acá hay una promesa que es verdad y que es absoluta, hermano, y dice, no, y aún en medio de todo ello, todo te saldrá, dice, bien, dice el Señor. Así que esta palabra, ¿no?, es la que el Señor nos da en esta noche, ¿no? Seguro ahí estamos algunos atravesando momentos difíciles, hermano, pero la victoria, escuche bien, la victoria está cerca, ¿no? La victoria está cerca, o sea, la solución a esa situación está cerca. Debemos confiar, ¿no?, con más frecuencia, con más gracia delante del Señor, ¿no? Y Dios traerá la victoria a nuestra vida. Entonces, sigamos buscando, sigamos confiando, sigamos creyendo, ¿verdad?, en que todavía no tenemos todavía a nuestro lado al Señor. Todavía en este tiempo todavía estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia, donde todavía la mano del Señor, dice, no se ha cortado, dice, ¿no? Donde podemos todavía arrepentirnos, clamarle al Señor, buscarlo a Dios, ¿no? Dejar los malos caminos, ¿no? Y confiar en el Señor, ¿no? Y ahí el Señor dice que nos recibe, así como el padre de ese hijo pródigo, cuando lo vio, ¿no? Dice que fue movido a misericordia y corrió y le abrazó y le dijo, eres mi hijo amado, dice, ¿no? Entonces estaba perdido y ahora no es revivido, dice. Gloria a Dios, ¿no? Quizás hemos pasado nosotros, ¿no?, algún momento así de repente en nuestra vida, pero busquémoslo al Señor, confiemos en el Señor, dejemos que el Señor traiga, ¿no?, a nuestra vida, ¿no?, esa paz, esa bendición que quiere darnos el Señor cada día, ¿no? Pero los afanes, dice, de esta vida, ¿no?, es lo que a veces nos hacen salir dentro de esos propósitos de Dios porque más confiamos en nuestra fuerza o en las cosas de esta tierra que en el Señor. Lo tercero que quiero compartir esta noche es que cuando Dios está con usted y conmigo, ¿no?, vamos a vencer todas las batallas, en este caso todos los problemas que tengamos en nuestra vida. Sí o sí, hermano, ¿no? Hay un gran pensamiento que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, ¿no? Porque a veces vamos y le contamos a Dios que tenemos un problema grande, ¿verdad? Y no está mal, ¿no?, de decirle a Dios, Señor, estoy pasando por esta situación, pero confío en usted, Señor. Sé que usted me va a sacar de este problema, Señor. O sé que usted va a poner su mano a mi favor, Señor,
para salir de este problema, ¿no? Y de repente hacemos más énfasis en el problema y le decimos, ¿no?, que es un gran problema, le decimos, pero nos olvidamos, ¿no?, que Dios es más poderoso y es más grande que ese problema para solucionarlo. Entonces, que tengamos esa fe, ¿verdad? Esa fe de decir, no, Dios es más grande que todos los problemas que yo pueda tener en la vida, ¿no? Y voy a confiar en Él y Él me va a ayudar a salir, ¿no?, de esta situación que estoy atravesando. Mire que cuando este otro joven también, que voy a poner como ejemplo, Gedeón, ¿no?, y los madianitas, ¿no?, dice que los madianitas, dice, venían y le robaban, ¿no?, todo su cultivo, ¿no?, que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad?, porque estaban siendo, ¿no?, amenazados todos los días por los madianitas, ¿no? Estaban tomados el pueblo de Israel, ¿no? Dice que ellos tenían que cosechar su trigo, ¿no?, y esconderlos en cuevas y todo, ¿no?, porque venían los madianitas y se lo quitaban todo, ¿no? Pero algo interesante sucede, ¿no?, con este joven, con Gedeón, ¿no? Y es esto, mire lo que le quiero leer en en Jueces capítulo número 7, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, ¿no? Quizás puede reemplazar con su nombre ahí. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, dice, os salvaré, dice, y entregaré a los madianitas en tus manos, dice, y váyase toda la demás gente, dice, cada uno a su lugar. Dice. Había una situación difícil que estaban atravesando, ¿no? Entonces Dios convocó, ¿no?, a través de Gedeón, ¿no?, hombres que vinieran para la guerra, ¿no?, para ir, ¿no?, y vinieron una buena cantidad de hombres, ¿no?, de soldados vinieron, pero solamente Dios escogió 300, ¿no?, que era pocos, ¿no?, para la cantidad que había al otro lado. Pero algo diferente había ahí, ¿no? Era el poder de Dios, que Dios quería mostrar su poder y hacer que su nombre sea glorificado en medio de esa situación. Por eso es que todas las batallas de la vida se ganan con la mano de Dios, agarrado de la mano de Dios, creyendo, ¿no?, de que Dios tiene el control de todo, de mi vida, de su vida, ¿no? Pongamos nuestra confianza en el Señor. Dejémonos guiar con la mano de Dios, ¿no? Quizás hasta aquí de repente hemos luchado con nuestras propias fuerzas, ¿no? Quizás hasta aquí no hemos querido vencer las batallas de la vida con nuestra capacidad, ¿no?, o con nuestra sabiduría o con nuestro entendimiento, ¿no?, o quizás con nuestra fuerza, ¿no? Pero es tiempo, ¿no?, que de aquí para adelante aprendamos, ¿no?, a enfrentar los problemas de la vida agarrados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a garantizar, ¿no?, que su presencia, ¿no?, estando al lado de nosotros, hermanos, nos hará salir, nos hará pasar, nos hará vencer los problemas y la batalla de esta vida y podamos, ¿no?, salir, ¿no?, victoriosos de todos los problemas que estemos atravesando. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Hay otro ejemplo, ¿no?, con respecto a la vida de Pedro, ¿no? Pedro, cuando vio que Jesús estaba caminando por el mar, se asustó, o se asustaron todos los discípulos, y algo interesante pasa acá con Pedro, ¿no? En la intrepidez de Pedro dice, ¿no?, que pidió que vaya hasta donde estaba Jesús, ¿no? Y ahí en el libro de Mateo, mire el capítulo número 14, versículo 28, adelante dice así: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Seguramente así queremos hacer nosotros con el Señor, ¿verdad? Que nos haga caminar por las aguas, pero ya no nos va a hacer caminar por las aguas el Señor. Pero sí, si le clamamos al Señor, si le pedimos al Señor, Él nos va a ayudar a salir de la situación. Pero en el caso de Pedro, el Señor le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas, dice, para ir a Jesús, dice. Y acá ocurre algo interesante, pero al ver el fuerte viento, dice. Ese fuerte viento, ¿no?, es los problemas que podemos tener en la vida nosotros. Literal, para Pedro ahí ese fuerte viento tuvo miedo, dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame, dice. ¿Y qué sucede ahí en esa historia?
¿no? Dice que en ese momento, ¿no? El siguiente versículo dice, Jesús dice, ¿no? Al momento extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Quizás para mí y para usted en esta noche, esta palabra es lo que nos está diciendo el Señor cuando hemos atravesado el momento difícil. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿O por qué más bien dejaste de confiar en mí? Apreciados hermanos, ¿no? Creo que es una palabra, ¿no? Poderosa de Dios esta noche para decirnos nuevamente el Señor, ¿no? Que aprendamos a confiar en Él, en medio de los problemas, en medio de la dificultad de la vida, ¿no? Aprendamos nuevamente como al principio. Acuérdese cuando recién se convirtió, cómo confiaba en Dios, cómo oraba a Dios, o cómo lloraba delante de la presencia del Señor. Quizás con el tiempo se fue apagando ese fuego, esa intención, ese deseo de buscar a Dios. Hoy es tiempo nuevamente que comencemos a buscarlo a Dios y comencemos, ¿no? A darle el primer lugar a Dios en nuestra vida y podamos demostrar de que verdaderamente confiamos en el Señor. Y por último, cuando Dios está conmigo y con usted, Él nos ayudará a llegar hasta el final, ¿no? A la meta final, ¿no? A donde está esa corona preparada para usted y para mí. No importa, ¿no? En esta carrera que estamos, no importa quién llegue primero y quién llegue de último. Lo importante en esta carrera, ¿no? Es llegar hasta el final. ¿Cuáles son los problemas de la vida que está atravesando en este momento? Y quizá le está haciendo pensar, ¿no? Dejar la carrera a medio camino. O quizás ya la ha dejado, ¿no? O quizás ni la ha empezado. Pero esta palabra, en esta noche el Señor nos está diciendo, ¿no? Que cuando Él está con nosotros, hermano, nos va a ayudar, ¿no? Aunque pasemos, dice, por las aguas, como dice ahí, por el fuego, el Señor está con nosotros para ayudarnos. Yo quiero animarle en esta noche con esta palabra, así como me animó a mí el Señor, ¿no? Para seguir adelante, en medio de todo, sigamos buscando al Señor, sigamos confiando en el Señor, sigamos diciendo, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sigamos diciendo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigamos diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sigamos diciendo, hermano, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Sigamos diciendo, ¿no? El Señor es mi castillo, es mi fuerza, ¿no? Así que nos queda algo para hacer, hermano. Seguir caminando, ¿no? La vida que Dios nos ha trazado. La victoria es el destino que Dios tiene para su vida. Él conducirá, Él proveerá, Él ayudará, hermano, los momentos difíciles que estemos atravesando. Quiero terminar este mensaje, ¿no? Con este pensamiento. Escuche bien, Dios está muy cerca de ti y de mí, ¿no? No hay detalle que de ti no conozca el Señor. Todo lo conoce el Señor, de mí y de usted. Aún hasta nuestros gemidos más internos que podamos tener, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, lo que estemos atravesando ya lo conoce el Señor. Pero algo glorioso viene que nos dice el Señor, tú sigues siendo fiel a la voz de Dios, aunque todo lo veas totalmente al revés, o perdido, si quiere llamarlo. Fiel aunque la luz del sol no lo vea en su horizonte. Fiel aunque las tormentas arriesen con su fuerza. Fiel aunque sientas que los problemas te han tragado. Sé fiel, pues Dios en su tiempo obrará a tu favor. Y termino con este versículo tan importante, hermano, que el Señor Jesucristo nos le dijo a sus discípulos y nos los dice a nosotros y nos hace recuerdo esta noche a nosotros, ¿no? Diciéndonos el Señor, ¿no? Ahí en San Juan capítulo 16, verso 33, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice. Si ponemos nuestra confianza en el Señor,
Si comenzamos a creer en las promesas de Dios, ¿no? Y a creer en esta palabra que Dios nos ha dado esta noche, decir, cuando Dios está conmigo, Él me va a ayudar. Como se lo dijo a Jacob acá y se lo dijo al pueblo de Israel en el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice. Y el verso 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quieres recibir la ayuda de Dios? ¿Quiere que Dios le ayude? ¿Quiere sentir verdaderamente que Dios está con usted para ayudarle? Pues hoy es tiempo de tomar la decisión y decirle, Señor, perdóneme por todos mis pecados, por todo lo malo que hice, y comience a hacer un compromiso con Dios en este tiempo nuevamente, ¿no? Y buscándolo a Él con todo su corazón. Quiero que repita conmigo esta oración. Si de repente usted no ha tenido la oportunidad de aceptarlo al Señor, dígale así, Señor Jesús, te recibo esta noche, ¿no? En mi corazón, sé tú el Señor y Salvador de mi vida. Padre, muchas gracias, Señor, esta noche. Amado Dios, sé que esta palabra, Señor, ha llegado al corazón, Señor, de esa persona que ha hecho esta oración recibiéndote, Señor. Yo la bendigo en tu nombre, Señor. Oro para que tú ayudes, Dios, en su incredulidad, en su duda, en su problema y en su situación que esté viviendo, Señor. Y por todos nosotros, Señor, que hemos escuchado esta palabra esta noche, mi Dios amado, conforte nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor. Oramos agradeciéndole a usted, mi Dios amado, y al precioso Espíritu Santo que nos ha hablado en esta noche, y todo lo pedimos al Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, tenga una semana bendecida de victoria, un fin de semana, ¿no? Con la gracia del Señor. Un abrazo, ¿no? Y hasta el próximo jueves. Dios les bendiga.